nacional y la autodeterminación y derechos humanos de todos los hondureños. La defensa de la patria y los elementos que componen la integridad del Estado de la forma en cómo está dispuesto en la Constitución de la República. En representación del Estado de Honduras, esta comisión denuncia en forma pública y jurídica la ausencia de legalidad en el procedimiento que el CIADI, como ente internacional, ha abierto en el caso de la sede Próspera y sus asociadas, que originalmente no se encontraban en las operaciones financieras, pero que han visto en este litigio la oportunidad de sumarse al saqueo que a través de un falso arbitraje pretende realizarse por un monto aproximado de 10.700 millones. El CIADI, como organismo internacional, al admitir esta controversia de las sedes, está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, está haciendo caso omiso de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde el año de 1988. Está haciendo caso omiso del principio de la pacta sunt servanda, el que está violentando a sabiendas que este principio rige los tratados internacionales y que este principio se corresponde con la voluntad expresada por el Estado. A quienes quieren dividir y a quienes quieren desarticular la patria, desde el gobierno de la República les decimos: a esos enemigos van a perder. Van a perder a nivel nacional y a nivel internacional, porque nos asiste la razón, nos asiste el derecho, nos asisten principios nacionales e internacionales, pero sobre todo nos asiste a una normativa nacional que vigente desde 1988 y ratificada en el año 2000 por dos presidentes liberales, el presidente José Azcona del Hoyo y el presidente Carlos Roberto Flores Facusé, quienes a través de decretos legislativos hicieron reserva de ley y dijeron: el Estado de Honduras no va a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno. Voy a ceder en este espacio y en esta comparecencia la palabra en el orden al comisionado presidencial para la defensa del territorio, doctor Fernando García, luego al canciller de la República en su representación internacional, y finalmente a quien defiende el Estado de Honduras, al Procurador General de la República. Muchas gracias a todos. Hemos escuchado las apreciaciones, esta denuncia que hace la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Seguimos escuchando a Fernando García, comisionado presidente de la SED. Es un proceso. Repito, la historia es un proceso, no son hechos aislados. El ayer, el hoy y el futuro se unen en esta mesa, con las decisiones de la Presidenta de la República, con la Comisión Presidencial para la Defensa del Territorio y la Soberanía Nacional,
y la presencia también del defensor del Estado de Honduras, el Procurador General de la República. La ministra recordaba el conflicto bélico de 1969 y como una opción de vida personal estuvimos allá el 13 de julio y regresamos el 15 de julio, estuvimos allí acompañando la Fuerza Armada con el pueblo organizado, defendiendo puentes y rescatando a toda la población civil. Ahora, hace 12 años, también por convicción personal, hemos luchado por la soberanía nacional y en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, por ser una figura aberrante que afectaba totalmente el territorio nacional, la soberanía del Estado y la forma de gobierno. Normas nacionales e internacionales nos facilitan esa defensa que hemos desarrollado durante toda esta más de una década y en este momento. En la actualidad, el tema del territorio se ve afectado cuando las autoridades del Comité para las Mejores Prácticas, pervirtiendo toda la normativa jurídica nacional e internacional, han querido ceder el territorio del país, desarticulando todo lo que es los departamentos del Golfo de Fonseca y los departamentos del Mar Caribe, colindantes con el Mar Caribe. 7 departamentos completos, 65 municipios, 35.33% del territorio nacional es lo que cedieron en esa vergonzosa administración de la narcodictadura. Y la forma de gobierno totalmente también, porque las sedes tenían su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, y pretendían que un secretario técnico gobernara en cada una de las sedes. Tenemos documentos, tenemos pruebas y las estamos entregando a las autoridades competentes para que procedan contra esos círculos perversos, círculos diabólicos que atentan contra la vida de la nación, contra la vida del Estado de Derecho, contra el pueblo soberano. Esos círculos perversos han cometido actos delictivos en materia administrativa, en materia civil, en materia penal y han violentado muchísimos derechos humanos de nuestra población. Entre ellos, para mencionar uno, todo lo relativo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa, libre y debidamente informada. Convenios y tratados internacionales protegen al Estado de Honduras y el control soberano sobre su normativa. Para finalizar esta primera intervención, quisiéramos señalar que estamos totalmente a favor de la inversión privada con ética, pero no podemos permitir ni piratas, ni corsarios, ni filibusteros en la patria. Muchas gracias. Bueno, son declaraciones de Fernando García, comisionado presidencial para la derogación de la sede. Ministra, señor comisionado, señor procurador, efectivamente, por instrucciones de la presidenta Castro, cumpliendo el decreto que nos hace parte de esta comisión, vamos a defender la soberanía, el territorio, a todas costas, a toda presión que podamos recibir, como parte de nuestra función, en nombre del gobierno y en favor del pueblo hondureño. El tema de las sedes es un tema, una aberración jurídica desde todo punto de vista. Pretender destruir al Estado, el Estado de Honduras, desarticularlo y crear prácticamente islas que estuvieran sujetas al manejo de cualquier entidad, ya sean estas privadas o ligadas también posiblemente al crimen internacional y al crimen organizado. El gobierno de la presidenta, a través de la Cancillería en esta comisión, pues velará precisamente por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho interno, cuando se pretende, como lo decía la ministra, obviar y desatender una reserva que el Estado de Honduras interpuso en gobiernos anteriores
para que se cumpla primero el procedimiento interno antes de acudir a mecanismos de arbitraje internacional, particularmente el de la CIADI. Hemos recibido en esto y agradecemos el apoyo aún de ciertas entes internacionales, como lo son más de 33 congresistas americanos que escribieron una nota a la representante del USTR o del Comercio Internacional de los Estados Unidos y al secretario de Estado, en el que consideran que esta política antidemocrática de las sedes, aprobada bajo la dirección de anteriores funcionarios, incluyendo a Juan Orlando Hernández, que en este momento se encuentra precisamente juzgado por narcotráfico, siendo juzgado por narcotráfico en Nueva York, pues tenía este mecanismo. En el caso nuestro, este tipo de mecanismos y esquemas de corrupción público-privada van a ser parte de los casos emblemáticos que el gobierno de Honduras va a presentar a la CICI, como parte precisamente de esos mecanismos que pretendían saquear al Estado de Honduras y todavía pretenden saquearlo a través de estas demandas internacionales no basadas en ley y que saltan estos procedimientos que deben cumplirse del derecho internacional. Reiteramos, pues de parte nuestra y del gobierno de Honduras, la defensa del Estado, de su soberanía, de su territorio y que se cumplan precisamente los preceptos del derecho internacional en estos casos. Muchas gracias. Escuchamos al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Enrique Reina. Escuchamos a Manuel Díaz, Procurador General de la República de Honduras. Por esta cobertura, canciller, ministra, presidenta de la Comisión de Defensa de la Soberanía y el Territorio, don Fernando García. Voy a poner en contexto jurídico comunicando lo siguiente. El día de ayer fue enviada una comunicación oficial del gobierno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con relación al proceso promovido por la empresa Honduras Prosperain, sede, la cual intenta sostener un ilegal litigio contra el gobierno de la República. En esa comunicación señalamos lo siguiente. El gobierno de la República solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del coárbitro de nacionalidad mexicana-alemana Klaus von Wobeser, nombrado por CIADI, sin el consenso de la República de Honduras y sin las prevenciones que establecen las reglas del arbitraje de la institución. ¿Por qué? Porque este árbitro ha realizado diversos servicios para la firma White & Case, representante legal de Honduras Próspera Sede, así como también tanto el titular como sus socios guardan relaciones académicas y comerciales en otros arbitrajes, particularmente contra la República de Panamá. Es inadmisible para la República de Honduras que un profesional que ha estado a sueldo del despacho White & Case, repito, representante legal en CIADI de Honduras Próspera Sede, ahora sea nombrado por parte de CIADI como árbitro del tribunal. Hay un claro conflicto, hay un evidente conflicto de interés y resulta extraño que coincidentemente un árbitro que ha estado al servicio de White & Case, sede Próspera Honduras, sea designado para ocupar el lugar de árbitro en la controversia. De un total de más de 191, quizás más de 200 posibilidades, en la base de datos de CIADI consta, esta institución escoge exactamente a un árbitro que ha estado al servicio de la contraparte. Queremos hacer públicas estas acciones porque el tema sedes, todos lo sabemos, es uno de los más grandes casos de corrupción público-privada en la historia de América Latina, que ha incluido la colusión de 3 poderes del Estado, destitución de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se han opuesto a validar conductas al margen de la ley, del régimen dictatorial creador de las sedes
y cuyos efectos además se encuentran litigándose en cortes nacionales e internacionales. Es importante recordar que la Fiscalía General de la República de Honduras se encuentra, una vez presentadas diversas denuncias, investigando causas penales por delitos vinculados a la corrupción público-privada y que las investigaciones se encuentran en curso. De igual manera, es público, notorio y comunicacional que el gran líder del proyecto Próspera Sede, el señor Juan Orlando Hernández, alias Jo, está siendo juzgado en tribunales de Nueva York por delitos de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento, y por hechos que eventualmente podrían tener vinculación con el caso de corrupción que representan las sedes. Al pueblo hondureño le queremos decir que es una prioridad para el gobierno de la República, para la comisión que preside la ministra Rixi Moncada y para la Procuraduría General de la República, combatir todos los elementos e instrumentos jurídicos a su alcance, las prácticas de corrupción público-privadas, y defender total y absolutamente la soberanía de la nación, el territorio y los derechos humanos de todos los hondureños y de todas las hondureñas. Gracias. Escuchábamos al procurador de la República, el abogado Manuel Díaz. Vamos a pasar con la ronda de preguntas y respuestas. A continuación vamos a escuchar. Muchas gracias, compañeros. Abogada, vamos a ver, abogada Rixi, son más de 10.000 millones de lempiras lo que está en juego aquí. ¿Qué no se puede hacer con este dinero? Usted hablaba de ausencia de legalidad en este caso, y que no van a ganar tampoco este juicio los de la contraparte. ¿Está bien cimentado el proceso y en qué consiste todo esto que tiene el país para poderse defender? Muchas gracias. Son 10.700 millones de dólares. Perdón. El negocio de la corrupción público-privada ha sido rentable, especialmente en la década perdida. Y eso es lo que vamos a combatir desde la comisión y desde la representación legal del Estado de Honduras. La sede constituyen un acto de corrupción público-privada emblemático, que, como lo ha dicho el procurador, como ha coincidido el canciller y como lo ha expresado nuestro compañero que ha recorrido el país entero, don Fernando García, vamos a combatirlo en todos los frentes. Pero para nosotros el frente fundamental es el de cimentación del Estado de Derecho, es el de defensa de la soberanía patria y del territorio. Para nosotros, el principio de justicia expresado y expuesto en el decreto legislativo del año 1988, que hizo reserva de ley, que prohibió ir a tribunales internacionales si no se agotaba el derecho interno, es fundamental. Y esa es la violación flagrante que estamos denunciando bajo responsabilidad del CIADI al momento de admitir demandas de los filibusteros del siglo XXI que pretenden saquear las arcas del Estado con 10.700 millones de dólares, cuando todo el proceso de aprobación de ese decreto tiene vicios de nulidad en todo el camino. No olviden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio paso a la demanda de magistrados despedidos por oponerse a aquel primer proyecto de sedes, y que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, demandándose al Estado de Honduras precisamente por aquel aberrante acto de despedir un grupo de magistrados por oponerse a partir y entregar el territorio nacional. Buenos días, abogada.
Bueno, gracias a nuestra compañera.